Comenzaremos el estudio de esa obra que tanto lo oculta el sistema porque dice la verdad acerca de todo, y sin velo. Estamos en el tomo 2, el capítulo 6, la página 193. Conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Los egipcios usaban arcos, espadas. Los egipcios. Dice que Henry las describe en los siguientes términos los carros de guerra de los faraones. En resumen, así como todos los principios esenciales que regulan la construcción y el diseño, los carruajes se ejemplifican en los carros de guerra de los faraones. No hay nada que el gusto y el lujo moderno hayan ideado para su decoración que no encuentre su prototipo en los monumentos de la 18, de la 18ª dinastía. Se han encontrado resortes metálicos en ellos, y a pesar de la investigación superficial de Wilkinson en ese sentido y la descripción que hace de ellos en sus sentidos, en sus estudios, encontramos pruebas de que se utilizaban para evitar las sacudidas de los carros en su carrera demasiado rápida, esos resortes. Los bajorrelieves nos muestran ciertas escaramuzas y batallas en las que podemos encontrar y rastrear sus usos y costumbres hasta el más mínimo detalle. Los hombres fuertemente armados luchaban con cotas de mallas. La infantería llevaba túnicas acolchadas y cascos de fieltro, con cubiertas metálicas para protegerlos mejor. Muratori, el inventor italiano moderno que hace unos 10 años presentó su coraza impenetrable, no hizo más que seguir en su invención lo que pudo deducir con el antiguo método que le sugirió la idea. Nos quedamos con Muratori, ese inventor moderno italiano que hace unos 10 años, 1867, presentó su coraza supuestamente impenetrable. No hizo más que seguir en su invención lo que pudo deducir con el antiguo método que le sugirió la idea. El proceso de hacer que objetos como el cartón, el fieltro y otros tejidos sean impenetrables a los cortes y los pinchazos de cualquier arma afilada se cuenta ahora entre las artes perdidas. Muratori. El proceso de hacer que objetos como el cartón, el fieltro y otros tejidos sean impenetrables a los cortes y a los pinchazos de cualquier arma afilada se encuentra hoy entre las artes perdidas. ¿Cómo hacer el cartón impenetrable? El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas y adheridas unas a otras, a base de fibra virgen o de papel reciclado. El cartón o el fieltro. El fieltro es un material textil que surge de conglomerar con vapor y presión varias capas de fibras de lana sintética. Dicho de otra manera, es un producto que no surge de cruzar la trama con el urdimbre, como ocurre con las telas que vestimos actualmente. Este producto tiene su origen en la época de la prehistoria, el fieltro. El proceso de hacer que objetos como el cartón, el fieltro y otros tejidos sean impenetrables a los cortes y pinchazos o golpes o estocadas de cualquier arma afilada se cuenta ahora entre las artes perdidas. Antes sabían todo esto. El proceso misterioso de hacer que objetos como el cartón, el fieltro y otros tejidos sean impenetrables a los cortes y pinchazos de cualquier arma afilada se cuenta ahora entre las artes perdidas. Como lo hacen con el cartón y el fieltro. Le pegaban una espada y no le pasaba absolutamente nada. Muratori logró preparar, aunque de forma imperfecta, tales corazas de fieltro, y a pesar de los alardeados logros de la química moderna, no pudo obtener de ella ningún preparado adecuado para alcanzar su objetivo, por lo cual fracasó. Muratori fue un inventor italiano mencionado en textos históricos o técnicos sobre invenciones de armaduras o materiales balísticos. Se le atribuye haber logrado reparar, aunque de forma imperfecta, corazas de fieltro, una especie de protección personal hecha de capas prensadas de fieltro endurecido o tratado químicamente que pretendía detener los proyectiles o resistir sus golpes. Aunque no fue un inventor de renombre universal, Muratori, hay registros en obras científicas y técnicas de la época que mencionan a Muratori como un artesano o inventor de Bolonia o Modena, experimentador con corazas de fieltro prensado tratadas con resinas o sales químicas para endurecerlas. Su trabajo fue considerado interesante pero poco práctico, porque las corazas no resistían bien los disparos modernos. Este es el gran Muratori en este caso. Inventor italiano mencionado en textos históricos o técnicos sobre invenciones de armaduras o materiales balísticos. Se le atribuye haber logrado reparar, aunque de forma imperfecta, corazas de fieltro,
una especie de protección personal hecha con capas prensadas de fieltro endurecido o tratado químicamente, que pretendía detener proyectiles o resistir los golpes. Aunque no fue un inventor de renombre universal como Da Vinci, como Tesla, hay registros en obras científicas y técnicas de la época que mencionan a Muratori como un artesano o inventor de Bolonia o Modena, experimentador con corazas de fieltro prensado, tratadas con resinas o sales químicas para endurecerlas. Así las endurecía él, estas corazas. Experimentador con corazas de fieltro prensado, tratadas con resinas o sales químicas para endurecerlas. Su trabajo fue considerado interesante pero poco práctico, porque las corazas no resistían bien los disparos modernos. Muratori logró preparar, aunque de forma imperfecta, tales corazas de fieltro, y a pesar de los alardeados logros de la química moderna, no pudo obtener de ella, la química, ningún preparado adecuado para alcanzar su objetivo, por lo cual fracasó. Así que Muratori logró preparar, aunque de forma imperfecta, tales corazas de fieltro, y a pesar de los alardeados logros, que se jacta mucho, que tiene ostentación, ¿no? Hacer ostentación, presumir algo, se alardear. Y a pesar de que de los alardeados logros de la química moderna, son alardeados que se jacta mucho, hacer ostentación o presume algo, eso es jactarse. Y a pesar de los alardeados logros de la química moderna, no pudo obtener de ella, la química moderna, ningún preparado adecuado para alcanzar su objetivo. Lograr una coraza de forma perfecta, invulnerable a la espada y disparos y golpes, no lo logró. No pudo obtener de la química moderna ningún preparado adecuado para alcanzar su objetivo, por lo cual fracasó. La perfección alcanzada por la química en la antigüedad se puede inferir de un hecho mencionado por Virrey en sus disertaciones. Muestra que Asclepiodotus, un general de Mitridatis, reprodujo químicamente las exhalaciones deleterias de la gruta sagrada, en este caso. Esta perfección alcanzada por la química en la antigüedad se puede inferir de un hecho mencionado por Virrey. Este Virrey nació en 1775. Julien era un naturalista, antropólogo, político, farmacéutico, botánico, filósofo francés. Estudió medicina y se hizo doctor. Escribió un trabajo importante en el campo de la antropología, en el que promovió la teoría de la poligenia, que postula la existencia de diferentes linajes para las razas humanas. Ha habido la raza, los polares, los hiperbóreos, los lemures, los atlantes y los arios. Cada raza tiene 7 subrazas, se van dividiendo. De 7 Adanes diferentes. Son de distintos colores. Hay un Adán negro, un Adán amarillo que originó a los chinos, un Adán rojo que originó a los atlantes, un Adán así van, un Adán blanco que originó a los británicos, a los albiones. El que promovió la teoría de la poligenia, que postula la existencia de diferentes linajes para las razas humanas. Estuvo interesado en el origen de las razas humanas. Escribió en 1801 La historia natural del hombre. La historia natural del hombre. Virrey se interesó en estos asuntos durante un tiempo largo. La mayoría del trabajo y las contribuciones personales de Virrey se relacionan con la tecnología y las ciencias farmacéuticas. Estudió en bibliotecas y escribió una cantidad de libros y artículos impresionante. Escribió extensamente sobre fisiología, química e historia de la ciencia. Este es Virrey. La perfección alcanzada por la química en la antigüedad se puede inferir de un hecho mencionado por Virrey en sus disertaciones. En esas disertaciones, las disertaciones probablemente se referían a su disertación sobre el origen, la naturaleza y el progreso de la química. ¿Cuál es el origen de la química? ¿Cuál es su naturaleza y el progreso de la química? O un ensayo relacionado donde reunió ejemplos de logros protoquímicos en la antigüedad. Esa fue la disertación. Trata sobre el origen, naturaleza y los progresos de la química. O un ensayo relacionado donde reunió ejemplos de los logros protoquímicos, antes de la química, protoquímicos en la antigüedad. En sus disertaciones de Virrey muestra que Asclepiodotus, un general de Mitridatis, reprodujo químicamente las exhalaciones deleterias de la gruta sagrada. Así que muestra que Asclepiodotus, Virrey que Asclepiodotus, él nació de Lesbos, fue aliado de Mitridatis VI de Ponto durante la primera guerra mitridática. Era cercano a Mitridates y en una ocasión lo recibió como invitado. Allí escuchó que otro general de él estaban conspirando contra Mitridates y él le aconsejó que se escondiera en un sofá abajo para que los escuchara. Mitridates y a sus generales que están conspirando, 3 que estaban conspirando contra él.
Mitrídates muestra que Asclepiodotus, un general de Mitrídates nació en el 135 a.C., fue gobernante del reino de Ponto, en el norte de Anatolia, Turquía, y fue uno de los oponentes más formidables y decididos de la República Romana. Formidable. Fue un gobernante eficaz, ambicioso, despiadado, que buscó dominar Asia Menor y la región del Mar Negro, librando varias guerras reñidas, pero finalmente infructuosas, para romper el dominio romano sobre Asia y el mundo helénico. Luchó contra tres grandes generales de Roma, contra Sila, el de Mario, Luculo y Pompeyo, el de César, Pompeyo. Se le ha llamado el mayor gobernante del reino de Ponto. Mitrídates cultivó una inmunidad a los venenos, ingiriendo regularmente dosis subletales. Cultivó una inmunidad a los venenos él, ingiriendo regularmente dosis subletales, como hacía Napoleón, para que no le envenenaran el Mitrídates. La perfección alcanzada por la química en la antigüedad se puede inferir de un hecho mencionado por Virrey en sus disertaciones. Muestra que Asclepiodotus, un general de Mitrídates, reprodujo químicamente las exhalaciones deleterias de la gruta sagrada. Reprodujo químicamente esas exhalaciones, que es despedir gases, vapores, olores, esas exhalaciones. Así que este general reprodujo químicamente las exhalaciones deleterias de las frutas sagradas. Estas deleterias es mortífera, venenosa. Deleter, el éter es vida y deleter es la muerte. Reprodujo químicamente las exhalaciones deleterias de la gruta sagrada de la cueva. Aquí vemos cómo fracasó Muratori con la química moderna, que Elena nos compara con la química antigua, los éxitos que tuvieron. La perfección alcanzada por la química en la antigüedad se puede inferir de un hecho mencionado por Virrey en sus disertaciones. Muestra que Asclepiodotus, un general de Mitrídates, reprodujo químicamente las exhalaciones deleterias de la gruta sagrada. Estos vapores, al igual que los de Cumae, sumían a la pitonisa en un frenesí mántico. Estos vapores, al igual que los de Cumae, sumían a la pitonisa en un frenesí mántico. Estos vapores de la gruta, al igual que los de Cumaes. Este Cumaes es una antigua ciudad de la Magna Grecia, ubicada al sur de Italia. Abajo del templo de Apolo estaba la caverna, en ese caso, estaba esa caverna. Cumae es una antigua ciudad de la Magna Grecia ubicada al sur de Italia. Abajo del templo de Apolo, estaba la caverna de Cuma, donde la pitonisa y las sibilas profetizaban. La cueva de la sibila es una galería artificial greco-romana, donde operaba la sibila y divulgaba sus oráculos. La sibila en este caso. Estos vapores, al igual que los de Cumae, sumían a la pitonisa en un frenesí mántico. La pitonisa, la gran pitonisa. Esta pitonisa era una sacerdotisa de Apolo. Una sacerdotisa de Apolo, la pitonisa. Una sacerdotisa del dios Apolo. Elegida entre las sensitivas jóvenes puras y de las clases más pobres. Y colocada en un templo en donde se ejercitaban los poderes oraculares. La pitonisa. Allí tenían ella una habitación separada de todos, excepto del hierofante o el vidente principal. Y una vez admitida, quedaba como una monja, perdida para el mundo, sentada en un trípode, un asiento de tres patas, sentada en un trípode de bronce sobre una grieta en el suelo. Hay una grieta en el suelo y ahí sentada con un trípode de ella, por lo cual subían vapores embriagantes, vapores etéreos. Estas exhalaciones subterráneas impregnaban todo su organismo, que había azufre ahí. Estas exhalaciones subterráneas impregnaban todo su organismo, produciendo la manía profética. Y en este estado anormal pronunciaba ella los oráculos. Ocupaba esos vapores para entrar en ese éxtasis, produciendo la manía profética, a exhalar esas exhalaciones. Y en este estado anormal pronunciaba los oráculos. La pitonisa. Estos vapores, al igual que los de Cumae, sumían a la pitonisa en el frenesí mántico. Ese frenesí mántico entraba en la pitonisa. Durante dicho estado se desarrollaba el don de la profecía, el frenesí mántico. Platón y Pitágoras la tenían en alta estima, el frenesí mántico. Y Sócrates aconsejaba a sus discípulos que estudiasen el manticismo. Cicerón, el abogado, describe la profecía y el furor mántico diciendo que en las profundidades de la mente está oculta y recluida la profecía divina. Un impulso divino que cuando arde más vivamente es denominado furor frenesí.
el frenesí de los mánticos, la pitonisa, que entraban en ese estado. Lo más oculto de la mente está recluida, oculta la profecía divina. O sea, el frenesí mántico, durante dicho estado se desarrollaba el don de la profecía. Platón y Pitágoras le tenían en alta estima, el frenesí mántico. Y Sócrates aconsejaba a sus discípulos que estudiasen el manticismo, usar piel de serpiente, que es muy magnética para eso. Cicerón describe la profecía y el furor mántico diciendo lo siguiente: Cicerón, que en las profundidades de la mente está oculta y recluida la profecía divina. Ahí está, en la mente oculta la profecía divina. En las profundidades de la mente está oculta y recluida la profecía divina. Es un impulso divino que cuando arde más vivamente, denominado furor frenesí. Cuando arde más vivamente ese furor. Un impulso divino que cuando arde más vivamente, denominado el furor frenesí. Viene el furor de la pitonisa en este caso. Los egipcios usaban arcos. Saltamos acá. Los egipcios usaban arcos, espadas de doble filo y dagas, jabalinas, lanzas y picas. Las tropas ligeras estaban armadas con dardos y hondas. Los aurigas empuñaban mazas y hachas de combate. En las operaciones de asedio eran perfectos los egipcios en este caso. Los egipcios usaban arcos. Pasamos de la pitonisa a los egipcios otra vez. Los egipcios usaban arcos, espadas de doble filo y dagas, jabalinas, lanzas y picas. Las dagas, un arma blanca, corta, de lámina aplanada y remate agudo. Es más larga que un puñal y más corta que una espada. Es intermedia entre el puñal y la espada y la daga. Los egipcios usaban arcos, espadas de doble filo y dagas, jabalinas y lanzas y picas. Las jabalinas es una lanza diseñada para ser arrojada, la jabalina. Usaban lanzas, los egipcios usaban arcos y flechas, espadas de doble filo, dagas, jabalinas, lanzas y picas. Las picas es una arma de asta que mide de 3 a 5 metros, bien alta, muy usada por la infantería, en especial para hacer frente a los ataques y cargas con caballería. Cuando vienen los caballos, se ponen estas picas, en especial para hacer frente a los ataques y cargas con caballería. Se usaban en la falange macedónica, en la falange. Fueron usadas por primera vez por los antiguos griegos en las famosas falanges, ahí, estas picas. Los egipcios usaban arcos, espadas de doble filo y dagas, jabalinas, lanzas y picas. No fueron los griegos los primeros, los macedonios fueron los egipcios, las picas. Las tropas ligeras estaban armadas con dardos y hondas. Los aurigas empuñaban mazas y hachas de combate. En las operaciones de asedio eran perfectos los egipcios. Las tropas ligeras, la infantería, estaban armados con dardos y ondas, como ondas. Los aurigas empuñaban mazas y hachas de combate. Los aurigas, estos son los conductores de los vehículos de guerra tirados a caballos, como Krishna, que era el auriga de aquel Arjuna. Conductores de vehículos de guerra tirados con caballos. Los aurigas empuñaban mazas y hachas de combate. Las mazas, arma antigua de palo, guarnecido de hierro, o todo de hierro con la cabeza gruesa, una especie de garrote, es esta masa. Los aurigas empuñaban mazas y hachas de combate. Y en las operaciones de asedio eran perfectos el asedio. El asedio consiste en cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. O sea, rodear, cercar completamente a los enemigos. El círculo ya se cerró. Hay que cerrar el círculo. Rodear y cercar completamente a los enemigos. El círculo ya se cerró. Las tropas ligeras estaban armadas con dardos y ondas. Los aurigas empuñaban mazas y hachas de combate. Y en las operaciones de asedio, los egipcios eran perfectos. Dice el escritor anónimo: los asaltantes avanzaron formando una línea estrecha y larga, con la vanguardia protegida por una máquina impenetrable de 3 lados, que empujaba delante de ellos una especie de rodillo por un escuadrón invisible de hombres. Habían cubierto pasadizos subterráneos con trampillas y escaleras de mano, y dominaban a la perfección el arte de la escalada y la estrategia militar. El ariete de carnero les resultaba tan familiar como otras cosas. Siendo tan expertos en canteras, sabían cómo colocar una mina en una pared y derribarla. Los egipcios ya en todo esto. Dice el mismo escritor anónimo: los asaltantes avanzaron formando una línea estrecha y larga, con la vanguardia protegida por una máquina impenetrable de 3 lados, que empujaba delante de ellos una especie de rodillo por una
por un escuadrón invisible de hombres. Estos asaltantes es como ellos atacaban, ¿no? Los egipcios. Los asaltantes avanzaron formando una línea estrecha y larga, con la vanguardia protegida por una máquina impenetrable. La vanguardia es la parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal. Es el frente, es la avanzada, la avanzadilla, es la vanguardia, la parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal. El frente, la avanzada, y lo contrario es la retaguardia. Me gustan los católicos, están a la retaguardia. Es la parte de atrás protegida. Los asaltantes avanzaron formando una línea estrecha y larga como las hormigas, con la vanguardia protegida por una máquina impenetrable. La traducción dice que es una especie de catapulta de 3 caras, pero eso fue una invención de este Clemente, el traductor deficiente español. Una especie de catapulta de 3 caras, no. Con la vanguardia protegida por una máquina impenetrable de 3 lados, que empujaba delante de ellos una especie de rodillo. Que empujaba delante de ellos con una especie de rodillo. El rodillo es un madero redondo y fuerte que se hace rodar por el suelo para llevar sobre él algo de mucho peso, como esta máquina, y moverlo con más facilidad. Así que los asaltantes avanzaron formando una línea estrecha y larga, con la vanguardia protegida por una máquina impenetrable de 3 lados, que empujaba delante de ellos una especie de rodillo, por un escuadrón invisible de hombres. Están abajo, pues, el escuadrón invisible que mueve el rodillo para mover la máquina. Así que los asaltantes avanzaron formando una línea estrecha y larga, con la vanguardia protegida por una máquina impenetrable de 3 lados que empujaba delante de ellos una especie de rodillo por un escuadrón invisible de hombres. Dice la traducción allá, que la máquina se movía a merced a un rodillo impulsado por un grupo de hombres ocultos. Dice que la máquina se movía a merced a un rodillo impulsado por un grupo de hombres ocultos. De los hombres ocultos movían el rodillo, así se movía la máquina. Los asaltantes avanzaban formando una estrecha y larga fila, estando protegida la punta por una máquina impenetrable, una catapulta. Los asaltantes avanzaban formando una estrecha y larga fila, estando protegida la punta por una máquina impenetrable de 3 lados, empujado ante ellos sobre una especie de rodillo por una escuadra invisible de hombres ocultos. La traducción del PDF. La máquina. Okay. Los asaltantes avanzaron formando una línea estrecha y larga, con la vanguardia protegida por una máquina impenetrable de 3 lados, que empujaba delante de ellos una especie de rodillo por un escuadrón invisible de hombres. Habían cubierto pasadizos subterráneos con trampillas y escaleras de mano, y dominaban a la perfección el arte de la escalada y la estrategia militar. Habían cubierto pasadizos subterráneos, los egipcios, un paso estrecho subterráneo. Habían cubierto pasadizos subterráneos. Dice, conocían también los caminos cubiertos, de la traducción, y las escalas, en cuyo manejo para el asalto eran muy expertos, para escalar muros, para cosas. Conocían también los egipcios los caminos cubiertos y las escalas, en cuyo manejo para el asalto eran muy expertos para escalar, ¿no? Habían cubierto pasadizos subterráneos, pasadizos, pasos estrechos, habían cubierto pasadizos subterráneos, con trampillas y escaleras de mano, y dominaban a la perfección el arte de la escalada y la estrategia militar. La escalada es que dominaban las técnicas para escalar, o sea, muros, rocas o edificaciones, como hacían los ninjas en Japón. Los ninjas. Habían cubierto pasadizos subterráneos con trampillas y escaleras de mano, y dominaban a la perfección el arte de la escalada y la estrategia militar. El ariete de carnero les resultaba tan familiar como otras cosas, otras máquinas. Siendo tan expertos en canteras, sabían cómo colocar una mina en una pared y derribarlas. El ariete, el carnero, les resultaba tan familiar. El ariete es una máquina de asedio, una arma utilizada para derribar murallas y puertas de los castillos enemigos. El ariete, que consiste en un tronco pesado con un extremo reforzado, a menudo con forma de cabeza de carnero, macho cabrío. Ese es el ariete. Empujaban por ahí las puertas o las murallas, destruirlo. El ariete de carnero les resultaba tan familiar como otras cosas o otras máquinas de guerra. El ariete de carnero les resultaba tan familiar a los egipcios como otras máquinas de guerra. Siendo tan expertos en canteras, donde sacaban la roca, ¿no? Las canteras,
sabían cómo colocar una mina en una pared y derribarla. Siendo tan expertos en canteras, las canteras, siendo tan expertos en la explotación de canteras de atracción, siendo tan expertos en la explotación de canteras. Su pericia en el arte de la cantera les capacitaba para minar los cimientos de las murallas, dice el PDF en este caso, ¿no? Siendo tan expertos en la explotación de canteras, siendo tan expertos en la explotación de canteras. Su pericia en el arte de las canteras, cuando sacaban las rocas, les capacitaba para minar los cimientos de las murallas, para poner minas, pues, y destruirlas. Siendo tan expertos en canteras, sabían cómo colocar una mina en una pared y derribarla. Una mina es un artefacto explosivo, dinamita, TNT, tolueno, diseñado para ser detonado por la proximidad o el contacto de un objetivo. En este caso, el contacto de un objetivo. La mina. El ariete de carnero les resultaba tan familiar como otras cosas. Siendo tan expertos en canteras, sabían cómo colocar una mina en una pared y derribarla. El mismo escritor señala que es mucho más seguro para nosotros mencionar lo que los egipcios hicieron que lo que no sabían o ignoraban, pues cada día trae consigo un nuevo descubrimiento de su maravilloso conocimiento. La máscara de Tutankamón, el sarcófago de oro de Tutankamón. El mismo escritor anónimo señala que es mucho más seguro para nosotros mencionar lo que los egipcios hicieron que lo que no sabían o ignoraban. Cada día trae consigo un nuevo descubrimiento de su maravilloso conocimiento. Los egipcios eran descendientes de Atlantes en este caso. Y añade, y si descubriéramos que utilizaban cañones Armstrong, este hecho no sería mucho más sorprendente que muchos de los hechos que ya han salido a la luz. Usaban ferrocarriles también. La prueba de que eran expertos en ciencias matemáticas reside en el hecho de que aquellos antiguos matemáticos griegos, a quienes honramos como los padres de la geometría, Euclides, Pitágoras, fueron a Egipto para recibir su instrucción. Ahí se instruyeron esos grandes padres. Y añade él, y si descubriéramos que los egipcios utilizaban cañones Armstrong, este hecho no sería mucho más sorprendente que muchos de los hechos que ya han salido a la luz. Estos cañones Armstrong, los cañones Armstrong fueron los cañones más usados en los buques de guerra de casi todo el mundo en la segunda mitad del siglo XIX, de 1800. Fueron diseñados por el industrial británico William Armstrong, estos cañones, ¿no? Y si descubriéramos que los egipcios utilizaban cañones Armstrong, este hecho no sería mucho más sorprendente que muchos de los hechos que ya han salido a la luz, como usaban ellos en lo que son los ferrocarriles, encontraron líneas férreas. Y si descubriéramos que utilizaban cañones Armstrong, este hecho no sería mucho más sorprendente que muchos de los hechos que ya han salido a la luz. La prueba de que eran expertos en ciencias matemáticas reside en el hecho de que aquellos antiguos matemáticos a quienes honramos como los padres de la geometría fueron a Egipto a recibir su instrucción. La prueba de que eran expertos o dominaban en ciencias matemáticas reside en el hecho de que aquellos antiguos matemáticos griegos a quienes honramos como los padres de la geometría, como Euclides o Pitágoras, fueron a Egipto para recibir su instrucción. Todos los sabios de Grecia tuvieron que ir a Egipto. Ahí fue la cuna donde ellos tomaron, se amantaron esos grandes recursos del Egipto. Así lo dice Platón con Solón, el gran legislador, también fue a Egipto. Pitágoras también fue a Egipto. Según afirma el profesor Smith, citado por el señor Peebles, los conocimientos geométricos de los constructores de las pirámides comenzaron donde terminaron los de Euclides. Así lo dice el gran profesor Smith, citado por el señor Peebles. Los conocimientos geométricos de los constructores de pirámides, los egipcios, comenzaron donde terminaron los de Euclides. Terminó Euclides, ahí comenzaron los de egipcios. Según afirma este profesor Smith, citado por el señor Peebles, los conocimientos geométricos de los grandes constructores de las pirámides comenzaron y terminaron los de Euclides en este caso. Este profesor Smith nació en 1819, Charles, un gran astrónomo real de Escocia, conocido por sus innovaciones en astronomía y por sus estudios de la gran pirámide de Giza. Sus teorías sobre las pirámides recibieron el influjo de John Taylor. Taylor en 1859 escribió su libro La Gran Pirámide. ¿Por qué fue construida? Por las jerarquías celestiales. Vieron los luciferes de Venus, los kumaras,
los láseres solares. La Gran Pirámide, ¿por qué fue construida? Es un portal. ¿Y quién la construyó? Los Kumaras. Smith fue a una expedición a Egipto con el objeto de medir con precisión todas las superficies, la dimensión y el aspecto de la Gran Pirámide. En este caso Smith hizo todo esto. Consigo llevó el equipamiento necesario, entre otros cometidos. Llevó el equipamiento necesario para, entre otros cometidos, medir las dimensiones de las piedras. El ángulo preciso de las secciones. Así como el pasillo descendente y una cámara especialmente diseñada para fotografiar. Llevó una cámara especialmente diseñada para fotografiar el interior, como el exterior de la Gran Pirámide, la cámara del rey, la reina subterránea. Utilizó también otros instrumentos para hacer cálculos astronómicos y determinar la latitud y longitud exacta de la pirámide. Está exactamente en el norte, divide cada norte, sur, este, oeste, perfecto, astronómicamente lineada. Y determinar la latitud y longitud exacta de la pirámide. Posteriormente publicó su libro Nuestra herencia en la Gran Pirámide. Nuestra herencia en la Gran Pirámide, en 1864, que amplió en los últimos años con el título de la Gran Pirámide, sus secretos y misterios revelados. Levantar el velo nuevamente, revelado. Smith afirmó que las medidas obtenidas a partir de la Gran Pirámide de Giza indican la unidad de longitud. Lo que escribió esta medida de longitud indicaba la unidad de longitud en la pulgada piramidal. La pulgada divina, la pulgada piramidal, equivalente a 1101 pulgadas inglesas. Y a partir de ahí extrapola otra serie de datos como la pinta, la pirámide, el sagrado codo y la escala de temperatura de la pirámide. Smith creyó y defendió la idea de que los arquitectos de la pirámide solo podrían haber sido dirigidos por la mano de Dios, la mano divina de los ángeles, las jerarquías. Creyó y defendió la idea de que los arquitectos de la pirámide, quienes fueron, solo podrían haber sido dirigidos por la mano divina, por la mano de Dios. Para apoyar esa teoría, Smith dijo que la medición de la pirámide encontró el número de pulgadas. Encontró el número de pulgadas en el perímetro de la base de las 1.000 veces igualado el número. Dice que en la medición de la pirámide encontró el número de pulgadas en el perímetro de la base de 1.000 veces igualado el número de días de un año, 365. Y se encontró una relación numérica entre la altura de la pirámide en pulgadas por la distancia de la Tierra al Sol, medida en millas. Es la misma. La altura de la pirámide medida en pulgadas a la distancia que hay de la Tierra al Sol en millas es la misma cifra, imagínense. Lo que descubrió este hombre, en este caso, y se encontró una relación numérica entre la altura de la pirámide en pulgadas, pues la altura de la pirámide en pulgadas por la distancia de la Tierra al Sol medida en millas, es la misma, pues. La distancia de la Tierra al Sol en millas que la altura de la pirámide en pulgadas. También avanzó la teoría de que la Gran Pirámide era un depósito de profecías que podían ser reveladas por mediciones detalladas de la estructura. Es importante, ahí se revelaban por mediciones detalladas de su estructura. En el trabajo sobre la teoría de Taylor, especula que los hicchos son el pueblo hebreo, las bestias hebreas, los hicchos, y que construyeron la Gran Pirámide por la dirección de Melquisedec. Eso es falso, eso es mentira. Esa bestia de judíos no construyó la pirámide, fueron los egipcios, los Kumaras, las jerarquías divinas que no de Venus. Debido a que la pirámide era una unidad de medida, la pulgada divina, según Smith, un comprometido defensor de los israelitas británicos, utilizó sus conclusiones como argumento en contra de la introducción del sistema métrico de Gran Bretaña. El sistema de los franceses decimal no era correcto. Debido a que la pirámide era una unidad de medida, la pulgada divina, según Smith, un comprometido defensor de las bestias israelitas británicas, utilizó sus conclusiones como argumento en contra de la introducción del sistema métrico en Gran Bretaña. Durante gran parte de su vida fue gran opositor al sistema métrico, que consideraba un producto de la mente de los ateos franceses radicales, una posición defendida en muchas de sus obras. Smith pese a su mala reputación en los círculos egiptólogos de hoy, hizo una valiosa labor en Giza. A él se debe la medida más exacta de la Gran Pirámide hasta este momento. También gracias a la luz de magnesio que empleó, obtuvo por primera vez fotografías de los pasajes interiores. Los resultados de sus investigaciones fueron incorporadas rápidamente en sus libros Nuestra herencia, la Gran Pirámide, los 3 volúmenes de la vida y trabajo de la Gran Pirámide, publicado en 1867, o la antigüedad del hombre intelectual, publicado en 1868. Por su obra fue galardonado con un medal de oro en la Royal Society de Edimburgo, pero en 1874 la Royal Society rechazó su papel en el diseño de la pirámide de Khufu. Este rechazo
Este rechazo motivó un profundo malestar en él que le llevó a la dimisión de su cargo como astrónomo real en 1888. Las teorías de Smith sobre la profecía de la Gran Pirámide fueron integradas en las obras del teólogo luterano Joseph Augustus VI, principalmente su libro La Gran Pirámide de Egipto, mira, los milagros de la piedra y los secretos avanzados de su conocimiento. Sus ideas alcanzaron gran difusión en el mundo anglosajón, y entre los personajes más conocidos a quienes influyeron estas creencias figura Charles Russell, quien fundó el movimiento de los estudiantes de la Biblia. Una vez testigos de Jehová de cada esto. En su libro, Russell califica la Gran Pirámide como el testimonio de piedra. Posteriormente, su sucesor, Rutherford, abandonaría finalmente esta teoría sobre la Gran Pirámide. Este fue Smith. Dice acá, volvemos al estudio, el gran Smith en este caso. Según afirma el profesor Smith, citado por el señor Peebles, los conocimientos geométricos de los constructores de la pirámide comenzaron y terminaron los de Euclides. El señor Peebles nació en 1822. James Martin, médico prolífico, autor de Estados Unidos. También fue organizador de numerosas asociaciones religiosas, profesionales, médicas, psíquicas, espiritistas, y fue teósofo, incluso se hizo teósofo este señor Mr. Peebles. Martin Peebles nació en 1822. Fue un médico prolífico y autor norteamericano. También fue organizador de numerosas asociaciones religiosas, profesionales, médicas, psíquicas y espiritistas. Fue cónsul de los Estados Unidos en Turquía, Trebizond y representante de la Liga Americana de Arbitraje y Conferencia de Paz de París. Exministro universalista, se convirtió en al episcopado después de la Guerra de Secesión norteamericana y posteriormente al espiritismo, y se hizo teósofo, gracias a él. Muchos de sus libros tratan temas espiritistas, aunque también escribió un libro muy popular titulado Cómo vivir un siglo, vivir 100 años y envejecer con gracia. Peebles obtuvo un diploma en 1876 de una universidad de medicina, de cirugía de Filadelfia. Obtuvo un doctorado de filosofía, un PH, de la Universidad Médica de Chicago en 1882. Fue profesor del Colegio Médico Ecléctico de Cincinnati. Algunas organizaciones en las que Peebles ejerció un papel de liderazgo son la Asociación Nacional de Espiritistas, el Colegio de Ciencias de California, el Colegio de Peebles de Ciencia y Filosofía, el Club Centenario de California y la Liga Humanitaria de California. Peebles se oponía a la vacunación, está correcto, se oponía a la vacunación y a la vivisección, que era hacer la práctica, una cirugía realizada en un animal vivo que sufre. Estaba en contra de la vacunación y vivisección, estaba muy bien. Fue autor de Vacunación, una maldición y una amenaza para la libertad personal. Muy cierto, oficial, muy adelantado. La vacunación es una maldición y una amenaza para la libertad personal. Fue editor de la revista El Templo de la Salud y la revista Psíquica. Peebles, influenciado por Sylvester Graham, se oponía al consumo del alcohol. Eso es correcto. Hay que eliminar el alcohol de un país. Genera mucha violencia, muertes, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar. Son millones y billones de dólares que pierde la humanidad por el alcohol. Peebles, influenciado por Sylvester Graham, se oponía al consumo del alcohol. Hay que prohibirlo. Al café también. La carne, té y tabaco, todo eso hay que prohibirlo. Carne, té y tabaco son adicciones. Fue un activista del vegetarianismo. ¿Está correcto en eso? Y colaboró con artículos como la revista vegetariana. Su dieta era ovo-lacto-vegetariana. Comía mantequilla, queso, huevos, leche, frutas, frutos secos y verduras. Acá se hace frutífero, ¿no? O semillas y frutas. Peebles, estaba casado, el señor Peebles en este caso, Mr. Peebles. Era el presidente del Instituto de Salud. Peebles era el presidente del Instituto de Salud. Peebles en realidad no era más que una, bueno, así lo atacaban a él. Anunciaba que si alguien enviaba, bueno, el instituto vendía una dudosa, bueno, esos son como lo atacaban al gran Peebles. En su diagnóstico dice, afirmaban que con sus voces psíquicas y poderes equivalentes a los de Cristo, no necesitaba ver a los pacientes para curar. Hacía curaciones lejanas en este caso. Peebles, según afirma el profesor Smith, estaba presentando Peebles, los conocimientos geométricos de los constructores de las pirámides comenzaron o terminaron los de Euclides. Euclides, matemático y geómetra griego, se le conoce como el padre de la geometría. Fundó la escuela de matemáticas de la ciudad. Así que ese es el profesor Smith, citado por el profesor Peebles, los conocimientos geométricos de los constructores de las pirámides comenzaron o terminaron de Euclides.
Antes de la existencia de Grecia, las artes con los egipcios estaban ya maduras y eran antiguas. Antes de la existencia de Grecia, las artes con los egipcios estaban ya maduras y eran antiguas. Los egipcios conocían bien el arte de medir la tierra, un arte basado en la geometría, según la Biblia, ya que según la Biblia Josué, tras conquistar Tierra Santa, tuvo la habilidad suficiente para dividirla. ¿Y cómo podía un pueblo tan hábil en filosofía natural como los egipcios, no serlo profesionalmente en psicología y filosofía espiritual? Los egipcios conocían bien el arte de medir la tierra y un arte basado en la geometría. De la rama de las matemáticas que estudia las propiedades del espacio, la geometría. En la rama de las matemáticas estudia las propiedades del espacio, como la forma, la línea, los puntos, los ángulos y sus medidas. Se encarga de analizar figuras en el plano, en 2 dimensiones, y en el espacio, en 3 dimensiones. Y tiene aplicaciones prácticas como en la física, la arquitectura y la cartografía y la ingeniería, la geometría. Los egipcios conocían bien el arte de medir la tierra, un arte basado en la geometría, ya que según la Biblia, que es un libro diabólico, la Biblia, que debemos quemar. Nos adora ese demonio Jehová. Es el culpable de toda la decadencia que hay en Occidente por la Biblia, es estupidez de Jehová. Es el Antiguo Testamento, los depravados judíos que pedían sangre para perdonar pecados, holocaustos, expiaciones, una estupidez. Es el satanismo puro. Los egipcios conocían bien el arte de medir la tierra, un arte basado en la geometría, ya que según la Biblia, Josué, otro genocida, ¿no? Genocida que daba el demonio Jehová, tras conquistar la Tierra Santa, la tierra maldita era santa, no estaba vacía, estaba llena de gente, era Canaán. Dice que había que exterminar a todos sus auténticos dueños. Esa bestia judía. Exterminaron a todos sus auténticos dueños, los de Canaán, por órdenes del demonio Jehová. Como tal pasador esa bestia, no. Si según la Biblia, Josué, tras conquistar la Tierra Santa, tuvo la habilidad suficiente para dividirla. ¿Cómo la dividió Josué en este caso, no? Josué distribuyó proporcionalmente entre los hijos de Israel la recién conquistada tierra de Canaán. Esta Limaña. Josué distribuyó proporcionalmente entre los hijos de Israel la recién conquistada tierra de Canaán. En 12 partes la dividió. Y se las dio a cada una de las 12 tribus de Israel. Los levitas no trabajaban. Los 12 que eran bestias. Los Judá, el león de Judá. Asesino. Moisés no entró a la Tierra Santa porque le dijo que él y Aarón le habían dado agua al pueblo y no Jehová el demonio. Así que Jehová el demonio dijo, ven, sube a esta montaña, mira la tierra, la tierra leída, pero tú no entrarás a ella porque hiciste. No fue el asesino Josué. Los egipcios conocían bien el arte de medir la tierra, un arte basado en la geometría, ya que según la Biblia, Josué, tras conquistar la Tierra Santa, Canaán, tuvo la habilidad suficiente para dividirla. ¿Y cómo podía un pueblo tan hábil en filosofía natural como los egipcios? Un pueblo tan hábil en filosofía natural como los egipcios, no ser también proporcionalmente en psicología, en la mente y alma, y en filosofía espiritual. Los egipcios estaban todos. ¿Y cómo podía un pueblo tan hábil en filosofía natural como los egipcios, no serlo proporcionalmente en psicología y filosofía espiritual? Tremendo estudio que Elena nos ha compartido. Creo que tanto lo oculta el sistema, porque ahí es la verdad acerca de todas esas bestias que la tienen totalmente ocultas, esas alimañas, la sociedad teosófica, Tim Boy, la ocultan a Elena porque dice la verdad. Es Isaac Hawley, Enrique Rey, Isi Resende, Pablo Sendre, esas alimañas, esas bestias ocultan nuestra querida Elena. Vamos a las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Mahibhavata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. E inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo.
que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y de odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad 2025 y siempre, permitiendo que nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos servicios para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Glorificado por los hombres, reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Crea un espíritu del mal en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y infierno perdurables. Que así sea. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única. Oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva. Oh Fohat, indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que hacer que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia de vuelta, pero no las... Ya. Satanás es nuestro Dios. Nada nos faltará. Blasfema nuestra diosa. Todo lo perderán. ¡Ah, de Satán!